Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos las series que nos roban el sueño más menos o, las parejas que nos hacen suspirar y esos momentos que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que listos para un viaje nostálgico, porque hoy vamos a hablar de una pareja que encendió Superíndice 3 la pantalla, que desató Superíndice 3 pasiones y que a día de hoy, sigue generando debates. Hablamos de la química explosiva entre Atay Ulusoy y Serena Sarkaya. Esos dos, los protagonistas de Medcezir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los entresijos de esa relación Superíndice 3N que traspasó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos dejó Superíndice 3 con el corazón Superíndice 3N roto cuando llegó Superíndice 3 a su fin. Analizaremos los momentos clave de la serie, los gestos, las miradas, las palabras, todo aquello que contribuye Superíndice 3 a crear esa atmósfera Superíndice 3 esfera electrizante entre Yaman y Mira. ¿Tú en listos? Pues a con diéresis más menos en este recorrido. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque acu encontraru análisis de sus series favoritas, noticias del mundo del espectáculo y mucho ese gasu que ya saben, denle al voto Superíndice 3 en rojo y únanse a nuestra comunidad. Ahora pongo manos a la obra. Medcezir fue un fenómeno Superíndice 3 meno televisivo. Una adaptación Superíndice 3N turca de la serie estadounidense de OC, que supo captar la esencia de la original y adaptarla a la perfección Superíndice 3N a la cultura y el público turco. Pero ese ayu de la trama, que ya era atrapante de por sí, lo que realmente catapultó Superíndice 3 a la serie alu con diéresis copyright cito fue la química innegable entre Atay Ulusoy y Serena Sarkaya. Desde el primer momento en que Yaman y Mira cruzaron miradas, la pantalla se iluminó Superíndice 3. Había una conexión Superíndice 3N palpable, una energía que emanaba de ellos y que era imposible de ignorar. No era solo actuación Superíndice 3N, era algo profundo, algo que trascendió a los guiones y los sets de grabación Superíndice 3N. Claro, podríamos atribuirlo todo a la buena dirección Superíndice 3N, a la música envolvente o a los diálogos románticos, pero la verdad es que la química es un ingrediente que no se puede forzar. O existe o no existe. Y entre Atay y Serena, vaya que existúa. Recordemos esos primeros encuentros tumidos, esas miradas furtivas, esas sonrisas CU Superíndice 3 plices. Q copyright N no suspiru Superíndice 3 cuando llaman rescatu Superíndice 3 a Mira de esa situación Superíndice 3 N incu Superíndice 3 moda en la fiesta. O cuando se confesaron sus sentimientos a la orilla del mar. Eran momentos mágicos, llenos de tensión Superíndice 3N y de pasión Superíndice 3N contenida. Y luego cuando finalmente se entregaron al amor, la pantalla estalló Superíndice 3. Sus besos eran apasionados, sus abrazos reconfortantes y sus escenas juntos, simplemente irresistibles. Era imposible no enamorarse de Yaman y Mira, de su historia de amor llena de obstáculos, pero también copyright N de momentos de felicidad pura. Pero la química no solo se manifestaba en las escenas románticas. También copyright N se pudo apreciar en las peleas, en las discusiones, en los momentos de celos. Incluso cuando estaban enfrentados, se notaba que había un lazo muy fuerte que los unía. Y es que la química no se trata solo de amor y felicidad, sino también copyright N de tensión Superíndice 3N y de conflicto. Y acu es donde entra en juego la gran pregunta, ¿fue solo actuación Superíndice 3N? ¿O hubo algo entre Atay Ulusoy y Serena Sarkaya? Bueno, acu es donde las cosas se ponen interesantes. Porque durante la con diéresis copyright poca en que se emitió a Medcezir, los rumores de un romance entre los protagonistas eran constantes. Las revistas del corazón Superíndice 3N se llenaban de fotos de ellos juntos fuera del set de grabación Superíndice 3N, compartiendo cenas, paseos y momentos CU Superíndice 3 plices. Nunca confirmaron ni negaron nada, pero las imágenes hablaban por sus solas. Y claro, esto alimentaba a la pasión Superíndice 3N de los fans, que son más menos aban con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y la verdad es que es fácil entender por qué copyright la gente pensaba que estaban juntos.
La química entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que parecía imposible que no hubiera algo Mur S. de Mur S. Ambos eran ju superíndice 3 venes, atractivos y estaban viviendo un momento de gran condiéresis copyright sito profesional. Copyright mejor escenario para que surgiera el amor. Pero bueno, la realidad es que después copyright ese de que terminó superíndice 3 mes decir, sus caminos se separaron. Cada uno siguió superíndice 3 con su carrera y sus vidas personales. Y aunque los fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, parece que eso no va a suceder. A pesar de todo, el legado de Yaman y Mira sigue vivo. Su historia de amor continúa emocionando a miles de personas en todo el mundo. Y la química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya sigue siendo recordada como una de las explosivas y memorables de la televisión superíndice 3N turca. Y es que al final, eso es lo que importa. Que hayan logrado crear una conexión superíndice 3N tan fuerte, tan real, que haya traspasado la pantalla y haya llegado a nuestros corazones. Que nos hayan hecho creer en el amor verdadero, aunque sea solo por un momento. Pero volviendo al tema de la química, es importante destacar que no se trata solo de la atracción superíndice 3N física. También copyright N tiene que ver con la conexión superíndice 3N emocional, con la comprensión superíndice 3N mutua, con la capacidad de conectar a un nivel profundo. Y creo que eso es lo que tenuan a Atay y Serine. Se entendían, se respetaban y se admiraban. Y eso se reflejaba en su trabajo. Además, ambos son actores muy talentosos. Atay Ulusoy ha demostrado su versatilidad en una gran variedad de papeles, desde el galu, en romántico hasta el personaje oscuro y complejo. Y Serine y Sarkaya es una actriz con una gran fuerza y una gran presencia copyright nika. Juntos formaban un equipo imparable. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo Medcecir en la moda. El estilo de Mira con sus vestidos fluidos, sus accesorios elegantes y su maquillaje natural, marcó superíndice 3 tendencia entre las superíndice 3 venes turcas. Y el estilo de Yaman con sus chaquetas de cuero, sus jeans ajustados y su actitud rebelde, también copyright N fue muy imitado. En resumen, Medcecir, fue mucho que una simple serie de televisión superíndice 3N. Fue un fenómeno superíndice 3 meno cultural que marcó superíndice 3 una con diéresis copyright poca. Y la química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya fue una de las claves de su con diéresis copyright sito. Ahora bien, dejando a un lado el romance en la vida real, creo que es importante reconocer el trabajo profesional de ambos. Construyeron personajes complejos y creíbles, supieron transmitir las emociones de sus personajes de una manera autocopyrightica y lograron conectar con el público de una manera muy especial. Y eso es algo que no se puede negar. Su talento individual, sumado a esa química innegable, hizo que Yaman y Mira se convirtieran en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Y aunque hayan pasado aún más menos desde que terminó superíndice 3 la serie, su legado sigue vivo en la memoria de todos los que la vimos. Y es que al final, las buenas historias de amor son atemporales. Y la historia de Yaman y Mira con sus altos y bajos, con sus alegrías y tristezas, es una de esas historias que nos seguirán emocionando por mucho tiempo. Bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la química explosiva entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Como hemos visto, su conexión superíndice 3N en la pantalla fue algo muy rico, algo que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y que nos hizo creer en el amor verdadero. Hemos recordado los momentos clave de la serie, analizado sus gestos y miradas, y reflexionado sobre el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en la televisión superíndice 3N turca. Y aunque nunca sabremos con certeza si hubo algo entre ellos, lo que sabemos es que lograron crear una de las parejas memorables de la pantalla. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de la química entre Atay y Serine? ¿Creen que hubo algo entre ellos? Él es su momento favorito de Yaman y Mira. Copyright tenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y que le den like a este vídeo si les ha gustado.
Y si quieren compartirlo con sus amigos, adelante. Asu nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera un momento. Porque antes de que te vayas corriendo a comentar y a suscribirte, tengo aún más jugo que exprimir sobre este tema. No podemos cerrar este análisis sin ahondar en algunos aspectos clave que hicieron de Medcezir un hito y de la relación entre Yaman y Mira una obsesión colectiva. Ponte cómodo que vamos a sumergirnos aún más profundo. Asterisco asterisco más allá de la química, el contexto social y cultural de Medcezir asterisco asterisco. Medcezir no fue un éxito fortuito. Supo conectar con la audiencia turca y posteriormente con la internacional porque abordó temas relevantes y universales, la lucha de clases, la búsqueda de identidad, el amor prohibido, la redención, la familia disfuncional. Era una historia con la que muchos podían identificarse, independientemente de su origen social. La serie se ambientaba en Altınköy, un barrio lujoso y exclusivo de Estambul, donde la élite turca vivía ajena a las preocupaciones del resto del país. La llegada de Yaman, un chico de barrio humilde con un pasado problemático, a ese mundo opulento generó un choque cultural que puso en evidencia las desigualdades sociales y la hipocresía de la alta sociedad. Mira, por su parte, era la hija consentida de una familia adinerada, pero también una joven con inseguridades y sueños rotos. Su relación con Yaman representaba una rebeldía contra las convenciones sociales y una búsqueda de autenticidad. La serie, al igual que DOC, exploraba las problemáticas de la adolescencia y la juventud, como las adicciones, la presión social, los problemas familiares y la búsqueda de un lugar en el mundo. Pero Medcezir añadió un toque turco que la hizo aún más atractiva, la importancia de la familia, el honor, el respeto a las tradiciones y la lucha por la superación personal. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales y el fanatismo global asterisco asterisco. Medcezir llegó en un momento crucial de la expansión de las redes sociales. Los fans podían interactuar directamente con los actores, comentar los episodios en tiempo real, crear grupos de discusión y expresar su fanatismo a través de memes, GIFs y vídeos. Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya se convirtieron en íconos de estilo y modelos a seguir para millones de jóvenes. Su presencia en las redes sociales era constante y generaba una gran expectación. Cada foto, cada mensaje, cada entrevista era analizado al detalle por sus seguidores. El fenómeno Medcezir trascendió las fronteras de Turquía y se extendió por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, donde las telenovelas turcas gozan de una gran popularidad. Los fans latinos se enamoraron de la historia de Yaman y Mira, de la belleza de Estambul y de la cultura turca. Los hashtags #Medcezir, #Aatay Ulusoy, #Serena Isarkaya se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans organizaban eventos, creaban fan clubs y traducían los episodios a diferentes idiomas para que nadie se perdiera la historia de amor de Yaman y Mira. Asterisco asterisco analizando la química, más allá de los besos y abrazos asterisco asterisco. Volviendo al tema central de este vídeo, la química entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, es importante analizarla desde una perspectiva más técnica. No se trataba solo de miradas intensas y besos apasionados. Era una combinación de factores que incluían asterisco 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 la química personal asterisco asterisco como ya hemos dicho, la química no se puede forzar. Debe existir una atracción y una conexión real entre los actores para que se transmita a la pantalla. En el caso de Aatay y Serine, había una evidente comodidad y complicidad que hacía que sus escenas juntos fueran muy naturales. Asterisco 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 la preparación actoral asterisco asterisco ambos actores se tomaron muy en serio sus papeles y se prepararon a fondo para interpretar a Yaman y Mira. Estudiaron sus personalidades, sus motivaciones y sus conflictos. Esto les permitió crear personajes creíbles y con profundidad. Asterisco 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 la dirección asterisco asterisco la dirección de Medcezir fue clave para resaltar la química entre los protagonistas. Los directores supieron crear una atmósfera romántica y sensual que invitaba a los espectadores a suspirar. Asterisco 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 la edición asterisco asterisco la edición de los episodios también jugó un papel importante. Los editores supieron seleccionar los mejores planos, crear montajes emotivos y utilizar la música para intensificar las emociones de los personajes. Asterisco asterisco, ¿qué hace que una pareja sea icónica? Asterisco asterisco.
Yaman y Mira no son la primera pareja de la televisión que genera un gran impacto. A lo largo de la historia, hemos visto muchas otras parejas que han conquistado nuestros corazones. ¿Qué tienen en común todas estas parejas icónicas? Asterisco 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 una historia de amor compleja asterisco asterisco las parejas que nos enamoran son aquellas que tienen que superar obstáculos, que enfrentan desafíos y que luchan por su amor. No nos interesan las historias fáciles y predecibles. Asterisco 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 personajes con profundidad asterisco asterisco los personajes deben ser creíbles, con defectos y virtudes. Deben tener una personalidad definida y una historia que contar. Asterisco 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 química en la pantalla asterisco asterisco como hemos dicho, la química es fundamental. Si los actores no tienen una conexión real, la historia de amor no resultará convincente. Asterisco 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 un final feliz, emoticono besos, no siempre necesitamos un final de cuento de hadas, pero sí necesitamos un cierre que nos deje satisfechos. Ya sea que la pareja termine junta o separada, necesitamos sentir que su historia ha llegado a su fin. Asterisco asterisco el legado de Yaman y Mira, un amor que trascendió la pantalla asterisco asterisco. A pesar de que han pasado años desde que Medcezir llegó a su fin, el legado de Yaman y Mira sigue vivo. Su historia de amor continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla sigue siendo recordada como una de las más explosivas y memorables de la televisión turca. Y es que al final, el amor es uno de los temas más universales y atemporales que existen. Y cuando una historia de amor está contada con pasión, con honestidad y con una buena dosis de química, es capaz de traspasar las barreras del idioma y la cultura y llegar directamente a nuestros corazones. Así que mis queridos seriefilos, recuerden siempre a Yaman y Mira. Recuerden su amor, sus luchas y sus sueños. Y recuerden que a veces la magia de la televisión puede hacernos creer en el amor verdadero, aunque sea solo por un momento. Ahora sí es hora de que me cuenten sus opiniones. ¿Qué es lo que más les gusta de Yaman y Mira? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Creen que algún día volveremos a ver a Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya juntos en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo con mucho gusto. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje nostálgico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor está en el aire y en la pantalla. Emoticono cara guiñando.